Buenas tardes. Antes de compartir con ustedes esta comunicación, querría agradecer a los organizadores y a las organizadoras del Segon Simposi Internacional Marginals i Minories, les marginalitats en lingüística, literatura, traducció y cultura, la oportunidad de permitirme exponer esta comunicación que tiene como título La mecánica de los sentimientos, análisis de las construcciones con verbo soporte desde la perspectiva lexicográfica del empleo español-francés. La noción de construcción con verbo soporte, entendida como fenómeno colocativo, puede llegar a plantear una dificultad documentada no solo para el hablante no nativo o el estudiante de traducción, sino también para aquellos especialistas que pretenden profundizar en los resortes que articulan todo sistema lingüístico. En este sentido, estas estructuras pueden llegar a suponer un obstáculo en su traslado a otro idioma, debido a que cada sistema posee sus propias combinaciones léxicas y estas son esencialmente idiosincrásicas. En esta comunicación nos proponemos desde una perspectiva descriptiva dos objetivos principales: demostrar la importancia de la noción de empleo en el análisis y caracterización de las construcciones con verbo soporte y corroborar la utilidad de la noción de empleo como método de análisis para el estudio interlingüístico español-francés. Podemos definir la noción de empleo como una herramienta pensada para resolver, entre otras problemáticas, la polisemia natural de las palabras. Según este enfoque, desde la perspectiva lexicográfica, resulta empíricamente imposible determinar el sentido de un lexema de manera aislada. En otros términos, no podemos reconocer el sentido de una palabra sin recurrir a su entorno. Esta observación excluye que podamos estudiar el léxico independientemente de la sintaxis. Este es el postulado principal del léxico Hammer. La unidad de descripción mínima no puede ser la palabra o el signo, sino la frase simple, entendida como un esquema predicativo compuesto de un predicado, de forma morfológica variable, y de los argumentos que genera. Una vez escrito en este esquema, el significado de un predicado dependerá de tres variables: el esquema predicativo o el esquema de argumentos que genera. Según el número de argumentos que puede proyectar un predicado, podemos distinguir tres tipos de estructura: los predicados monovalentes, que necesitan un argumento, por ejemplo los verbos intransitivos; los bivalentes, cuyo predicado necesita dos argumentos, por ejemplo los verbos transitivos; y los esquemas polivalentes, cuyo predicado necesita tres o más posiciones. Estaríamos hablando en este caso de los verbos ditransitivos. Estos mismos parámetros pueden utilizarse para caracterizar nuestro objeto de estudio. Una estructura con verbo soporte se compone de un sustantivo predicativo que proyecta argumentos y un verbo que lo actualiza. Si observan la estructura Enrique le da un beso a María, el predicado es el sustantivo beso, al que llamaremos sustantivo predicativo, N0 el primer argumento y N1 el segundo argumento. El verbo dar no se analiza ni como un predicado ni como un argumento, sino como un soporte que actualiza el sustantivo predicativo aportando los rasgos de tiempo, persona y modo. Por lo tanto, la actualización consiste en inscribir a los predicados principalmente en las categorías gramaticales de tiempo y de aspecto. El tiempo es transmitido por una serie de verbos considerados básicos como hacer, tener o tener lugar, y también apropiados, es decir, verbos que poseen un rango colocativo más restringido con su respectivo sustantivo, como en construcciones como cometer un crimen. Aparte de esta inscripción temporal, los predicados nominales pueden recibir otras informaciones, principalmente relacionadas con el aspecto. Por ejemplo, la fase inicial de un proceso, el aspecto incoativo, puede ser transmitido por el verbo soporte,
estructuras como entablar una conversación o emprender un viaje, estallar una tormenta, estallar un conflicto. Finalmente, como tercer parámetro tenemos la determinación. En el enfoque del empleo, la determinación es un término genérico que no solo se reduce a los determinantes artículos, sino que también puede formar parte de él los adjetivos indefinidos, los adverbios, algunos sustantivos e incluso los numerales cardinales. Si unimos estas nociones, podemos establecer un modelo de descripción aplicable a nuestro objeto de estudio. Este modelo es una adaptación de la propuesta de Gaston Gros de 2012, cuyo objetivo es compendiar los principales elementos actualizadores de los sustantivos predicativos. En él se presenta el predicado en cuestión en forma de clase de predicado, su esquema de argumentos principal, la determinación que recibe, así como los verbos soporte que selecciona clasificados en función del rol actualizador. Para esta intervención hemos extraído de nuestro corpus un conjunto de sustantivos predicativos que hemos reunido bajo la denominación de admiración. Este conjunto de sustantivos predicativos son una subclase de predicados que denotan sentimientos. El soporte básico de estos predicados es tener y su soporte apropiado sentir. También resulta representativa su combinación con el soporte experimentar, si bien, según nuestra perspectiva, este verbo añade un matiz semántico de conciencia hacia el sentimiento, del que carecen originalmente verbos como tener y sentir. El sistema lingüístico francés tiene también sus propios soportes básicos y apropiados, como avoir, éprouver y ressentir. En este sentido, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, siguiendo la línea investigadora de Ascombro, estos predicados pueden dividirse en dos clases. Por un lado, los sentimientos endógenos, cuyo experimentador se confunde con el origen del sentimiento. Se tratan de sustantivos como amor, admiración, odio. Y por otro lado, los sentimientos exógenos, en los que el origen del sentimiento es visto como exterior al lugar psicológico o experimentador. Se tratarían de sustantivos como irritación, cólera, miedo, sorpresa. Esta división encuentra una justificación sintáctica. Los sentimientos exógenos se combinan con un complemento que indica el origen y suelen ser introducidos por la preposición ante, en francés devant o à la vue de, y los endógenos suelen preferir la preposición hacia, en francés pour o envers. En este caso podemos comprobar que los predicados de admiración forman parte de los predicados entendidos como endógenos. Si observamos el esquema argumental, el esquema de argumentos es bivalente, con dos argumentos humanos. En cuanto a la determinación, comprobamos que su aparición está prácticamente condicionada por el tipo de verbo soporte. Hemos recuperado dos casos principales por idioma, el determinante cero y el indefinido más modificador para el español y el partitivo y el indefinido más modificador para el francés. Hemos podido comprobar que los soportes aspectuales, terminativos y durativos requieren la presencia obligatoria del determinante definido en ambos idiomas. Si pasamos a la actualización, dado que nos encontramos con predicados durativos y transitorios, estos pueden seleccionar una serie de soportes incoativos, durativos y terminativos. En español hemos recuperado como soporte incoativo apropiado el verbo cobrar. En francés, estos predicados seleccionan el verbo concevoir, el cual puede ser considerado también de amplio espectro, básico prácticamente a la clase de los sentimientos.
Hemos recuperado la transmisión de los aspectos terminativos y durativos a través de verbos de espectro también bastante amplio, como perder para el terminativo y conservar, guardar y mantener para el durativo. Para el francés hemos recuperado perdre para el terminativo y garder y mantener para el aspecto durativo. Incluso al tratarse de predicados escalares, es decir, que permite una escala de mayor o menor intensidad del sentimiento, es posible el aspecto atenuativo a través de verbos como decaer o diminuer, ¿no?, en francés. Y finalmente es posible la construcción pasiva de estas estructuras a través de soportes como gozar de, no tener el, ¿no? En francés sería avoir le o jouir le, más el sustantivo respectivo. En fin, a modo de conclusión, las ventajas que hemos podido observar de este enfoque son que la noción de empleo nos permite contrastar con una gran objetividad aquellos casos tanto de anisomorfismo interlingüístico, pero también interlingüístico. La noción de soporte apropiado nos permite dar cuenta tanto de aquellos casos regulares como de aquellos casos más excepcionales que derivan de un rango colocativo más restringido. Corrobora el papel principal del verbo soporte como actualizador del sustantivo predicativo. No obstante, no limita esta función al verbo, sino que tiene en cuenta todo su contenido frástico, como la determinación o algunos modificadores. Y el modelo de descripción que aquí se plantea es una herramienta eficaz para abordar el análisis contrastivo de su estructura con soporte, pues nos permite comprobar y comparar de manera objetiva cómo responde una misma clase de predicados en idiomas diferentes y así establecer sus principales semejanzas y posibles diferencias. Aquí les mostramos una selección de referencias bibliográficas que hemos recopilado para realizar este estudio y muchísimas gracias por su atención.